Listo, buenas noches. Este es el ejemplo para la prueba de las mudanzas para la empresa Tensorsolve. Yo soy Eric Cifuentes y les voy a mostrar entonces cómo fue el proceso de realización. Se realizó en dos partes, una parte del back y una parte del front. El back se generó en Visual Studio 2017 y el front se adecuó en la opción de React. Listo, la parte del back se separó en cuatro capas. La capa que es una web API, que es la que va a estar expuesta, una capa de negocio, una capa de datos y una capa transversal, que es la que tiene el objeto que va a tener como esta opción para poder hacer las inserciones dentro de la base de datos. Empezamos entonces con el controlador de mudanza, que es el que hace pues todo este proceso. Lo que hace es que recibe un archivo y una cédula, y por medio de la clase de response y la clase HTTP empieza a recibir el encabezado que se envía y el archivo que se envía dentro del encabezado, y lo que hace es que lo convierte en un stream. Ese stream luego lo que hacemos es que por medio de la capa de negocio lo vamos a convertir, ¿cierto? Entonces tenemos este stream, lo enviamos a la capa de negocio. Por medio de la capa de negocio lo convertimos, lo leemos y lo convertimos en un string completamente. Luego cogemos este string y lo separamos para poderlos identificar. Luego hacemos un replace por medio de un split para poderlo separar en una lista de string, para poderlo manipular como lo necesitamos. Luego necesitamos montarlo en una lista, pero que la lista sea numérica. Por medio de este método que se llama procesar archivo, recibimos la lista de tipo string y recibimos la cédula que la vamos a recibir pues en el front. Luego de esto, por medio del enqueue hacemos una selección básica y creamos una lista de tipo entero para así irlos identificando y poder tomar la lógica que se generó y con la que se va a trabajar. Entonces, como decía el problema, vamos a tener pues un número de elementos n, que son los que van a estar, que son los que se van a procesar. Tenemos un número de días, tenemos un número de elementos y tenemos unos pesos, que son los que se van a trabajar acá, y tenemos una fórmula que es K por W, que K es el número de elementos en la bolsa y W es el peso de elementos es el peso del elemento de la parte superior, o sea, el peso mayor que supuestamente va a tener esta persona. Inicializamos los valores, seleccionamos la opción de días, que va a ser el primer objeto del elemento, que según como dice en el ejemplo, dice que el primero va a ser los días que se va a trabajar. Validamos que los días no sobrepasen la restricción que se generó en esta opción, en la parte de restricciones, que dice que los días no deben ser mayores a 500, los elementos mayores a 100 y los pesos mayores a 100. Listo. Ahora lo que hacemos es que le llevamos el primer objeto, que inicializamos una variable tipo entero en número 1, y el primer elemento después de los días, que es el número de elementos, se lo llevamos a la variable n, que es con la que vamos a trabajar. Ahora, ¿qué hacemos? Tomamos una línea de pesos, que son los próximos valores que hay en adelante contando el número de elementos. Entonces hacemos un if, preguntamos si el número de elementos sobrepasa los 100. Si no, entonces tenemos un nuevo índice, que es el WI, que es el número de elementos con el que vamos a tener los pesos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a asignar una lista de pesos, porque todavía no sabemos cuánto equivale cada peso, sino que sabemos que los próximos que siguen son los pesos que va a tener
ese día para poder generar los viajes. Entonces llenamos los pesos por medio de este for, creamos una tabla creamos una lista de pesos. Esta lista de pesos la vamos a enviar al cálculo de días que vamos a tener al final. Ya por medio de este cálculo lo que hacemos es preguntamos cuál es el peso máximo. Ya teniendo ese peso máximo, validamos que no esté por encima de 100 como la restricción que tenemos. Luego de tenerlo, que va a ser el peso que va a estar encima de la bolsa, lo eliminamos de la lista para que ya no nos siga contando. Preguntamos si la lista tiene más elementos. Si no tiene más elementos, pues lo que hacemos es que volvemos un 0 para que ya deje de ser el proceso. En caso de que no, preguntamos por un elemento de menor peso. O sea, sería un elemento mínimo. ¿Por qué? Porque como tenemos un peso máximo y ese peso máximo no puede pasar los 50, porque se supone que él tiene que llevar va a llevar varios elementos en la bolsa, no puede llevar solamente uno, tiene que llevar mínimo dos, y el mínimo es el que está por debajo para que él pueda mostrar el primero y decir que lleva pues bastante peso, y así obviamente como alargar los viajes que puede hacer por día, porque la persona pues obviamente es algo perezosa. Se genera esta opción y luego preguntamos si este menor peso lo eliminamos para que ya no cuente más. Lo que hacemos es que le creamos contamos un nuevo elemento, ya que lo empezamos en 1, porque cuando preguntamos por el elemento máximo le asignamos 1, y luego lo que hacemos es que le sumamos otro. Aquí en donde dice peso, esta variable peso es donde vamos a generar esta fórmula, que es los elementos que tenemos por el peso máximo. Para la persona que lo está supervisando, que es la que toma esto como referencia, en este caso, por lo general, digamos que si el peso mayor pesa 30 y el peso menor pesa 2, entonces para la persona va a decir que lleva 60 de peso y en realidad lleva 31, y así la va a engañar. Eso es lo que realmente él espera. Ya como hicimos un viaje, porque ya lo que hacemos es que vamos eliminando, y en caso tal de que el peso sea menor a 50 o que el peso sea máximo sea menor a 50, pues lo podemos seguir haciendo. Como vemos que aquí en este caso ya no sería esto, porque ya el número de este peso pasaría, digamos, a 60, porque el peso primario, peso máximo, digamos que la primera entrada sería 30, entonces él saldría y contaría un viaje. Luego de contar el viaje, preguntaría si el número de elementos sigue siendo mayor a 0. ¿Para qué? Para volver a hacer el proceso. Entonces, como volvemos a hacer el proceso, volvemos a entrar al método que tenemos expuesto acá. En caso de que ya tenga el proceso terminado, pues él lo que hace es que devuelve un número de viajes, que fue los viajes que hizo por día. Este menos 1 es el caso tal de que si el peso máximo es mayor a 100, devuelve un menos 1 para un control de error acá a la salida. Ahora que ya estamos en la parte de los viajes, volvemos a donde hicimos el cálculo del viaje. Aquí él me devuelve un número de viajes, ¿cierto? Ese número de viajes es con el que yo voy a empezar a hacer las salidas, y decir, se demoró en el primer día, tuvo tantos viajes, en el segundo 3, en el segundo 2, y así sucesivamente, dependiendo de la lista que me entreguen en el archivo de TXT. En viajes día, pregunto si es menos 1, dependiendo si hay un peso mayor a 100, para devolvérselo al usuario y decir tiene mayor a 100. Ahora, en caso tal de que no haya ningún inconveniente y que los pesos de los viajes estén bien y los pesos estén bien, lo que más es que vamos a generar una variable string en la cual según como se planteó la salida por medio del ejercicio, devolvemos un case, el número del case y el número de viajes. Este t sería este mismo t que tenemos acá, que lo inicializamos en 1 para poderlo seguir, ¿cierto? Luego hacemos una concatenación completa de la respuesta. Esta respuesta es la respuesta final que se le va a entrar por medio de un archivo para poderlo entregar en un TXT. Al final aumentamos el índice dependiendo de los valores
que tengamos en el W de los elementos que teníamos y le restamos 1, porque ese sería el valor en el cual pues quedaría el nuevo índice que se generó. Ahora lo que hacemos ya es la parte de la base de datos. Entonces, como tenemos una base de datos que tiene unas tablas, tiene una tabla, perdón, la cual guarda la cédula, la traza y la fecha de ejecución. Entonces él va a guardar una fecha, ¿cierto? Él va a guardar una fecha, una cédula que yo la voy a ingresar por medio del from y la traza completa de lo que se hizo por archivo completo. Se genera por medio de un SP, el SP hace un insert sencillo y lo que hacemos es que por medio de la capa de negocio generamos un objeto de tipo ejecución, le asignamos los valores tanto de cédula como la respuesta, que es la traza completa, y llamamos al método insertar ejecución, que es el que nos va a generar la inserción en la base de datos. Esa inserción tenemos unos métodos ya precargados que son por lo generalmente con los que yo trabajo, que son unos métodos y unas clases que son de manager de M y de parámetros, los cuales lo que hace es que básicamente me genera un método que es ejecutar escalar para que me devuelva un valor entero y le dirigir el valor del SP por medio de un archivo de configuración que se maneja acá internamente, que se genera el nombre y el valor que va a tener para así no quemar como información. Él me devuelve ya un valor entero y por medio de ese valor entero es que yo ya pregunto si no se pudo o si se pudo generar la traza. Ya después devolvemos la respuesta al final y volvemos de nuevo al controlador. Ya por medio del controlador generamos la respuesta, hacemos unos contenidos y unos header a los cuales vamos a agregar unos adjuntos por medio de un archivo de texto que obviamente va a llevar la información de la respuesta, que es este contenido que tenemos acá. En este content le vamos a agregar la respuesta, que es lo que tenemos completo, que es el string que tenemos, y le vamos a decir que es por medio de un archivo adjunto y que va a tener este nombre, y que va a dar la respuesta que vamos a dar va a ser de este tipo, que la respuesta lo ideal es que sea de tipo string para que quede en memoria y no se generen archivos físicos hasta que lleguemos allá. Lo que hacemos es que al final hacemos una respuesta y le devolvemos devolvemos una respuesta al mensaje, y al mensaje le mandamos el response, que fue el que definimos desde el principio, y este es el que vamos a devolver por medio del HTTP Action Result. Ya teniendo esto, es como todo el proceso que tenemos. Vamos a ejecutarlo y vamos a mirar. Vamos a generar una nueva instancia. Entonces se generó un header que es con un asset y una application Octane Stream, que es lo que estamos recibiendo, cierto, que es un archivo que va por medio de stream a la API, y la idea es devolver un archivo de este mismo tipo. Y en el body lo que hacemos es que le decimos cómo se va a llamar el archivo y vamos a identificar el archivo que vamos a cargar, que sería este, que es el input del lazy loading sample input, que es el que vamos a definir y le vamos a cargar, y vamos a esperar a que nos muestre el resultado en el body. Entonces listo, aquí nos mostró que carga la información sin inconveniente. Vamos a revisar entonces el archivo y vamos a hacer como una prueba de escritorio para validar si sí quedó pues cargada esta información. Vamos acá y abramos el archivo por medio de un WordPad. Entonces listo, según dice la teoría, lo que va a hacer es que nos va a cargar un archivo, cierto, nos va a cargar un archivo. El primer valor van a ser los días, o sea que van a ser 5 días, y el segundo
van a ser el segundo valor van a ser 4 elementos por el primer día. Entonces sería 1, 2, 3, 4, serían estos 4 elementos para el primer día. Y como hicimos la teoría, entonces él coge el primero, cierto, que es el máximo, el 30, lo borra, lo elimina, luego toma el mínimo, lo elimina, y por medio de este mínimo diría que son 60, porque el primero sería 30 más el número de elementos. Luego volvemos y generamos el proceso, sería 30 el máximo, luego sería el mínimo 1, volvería a multiplicar este valor y ya quedaría otra vez con 60 y quedarían dos casos, serían 2 viajes por ese primer día. Ahora bien, vamos a hacer el ejemplo para el segundo ejemplo. Sería 3 elementos, entonces tomaría el primero, que sería el máximo, lo eliminaría. Luego pregunta cuál sería el mínimo, pues también es 20, lo eliminaría. Luego pregunta cuál sería el máximo, porque no ha pasado el umbral que tenemos en la lista, que sería máximo de 50 el peso y máximo de 50 el peso máximo, porque sería aquí 2 elementos por 20, que sería el peso máximo, serían 40. Ya le sumaríamos otro y ahí sí ya sería número de elementos 3 por 20, que sería 60, y por eso él nos muestra que serían 3. Validemos acá. Entonces él dice que en el caso 2 sería 1, exacto, porque serían 3 elementos en un solo viaje, porque por más que los quiera trazar, pues no puede poner solamente 2 elementos, porque el próximo solamente le quedaría 1. Listo, entonces sería la prueba de escritorio, y se generaría pues por medio de esta prueba por medio del Postman. Ahora vamos a validar lo que se realizó en React. En React se generó una aplicación normal, una aplicación ejecutada desde el Node. Se agregó una carpeta de components, y en esta carpeta de components se creó un archivo post, que el cual tiene un render y va a retornar la parte de HTML básica, va a devolver un formulario en el cual va a ser renderizado, y se generó un método que se llama uploadAction, en el cual tenemos un data que es un form data, en el cual vamos a enviar tanto la cédula como el archivo, cierto. La cédula la vamos a enviar por medio de la URL, y el data lo vamos a enviar por medio del form data con un nombre de un archivo. El inconveniente que me salió en esta parte, ya que como le había comentado a la persona que me hizo la entrevista, que no tenía pues como mucha experiencia respecto al React, el error me sale más que todo por esta parte del no course, ya que el Ajax, perdón, la API está publicada en un sitio, y esta parte del React está publicada en otro sitio aparte. Entonces, ¿qué pasa? Tiene unas seguridades que no me permite, al momento de hacer la consulta de la API, no me permite traer la información. Pero ¿qué pasa? Cuando yo voy a la parte de inspeccionar, en la parte de inspeccionar la API por medio del sitio que tengo en React, hay una pestaña que se llama Network, y en el Network sí me carga la información, porque ahí digamos que ahí queda como la traza de lo que realmente pudo consultar y pudo traer. Esa es como la parte que no me pudo cargar. Hasta aquí pues llegó como el ejercicio de esta parte, pues me carga una información pero no me lo genera en el archivo al final, que era lo que realmente pedía pues el ejercicio. La idea era que por medio de ese ejercicio pues él me trajera por medio de esta función, me pudiera traer el archivo txt por esta función del blob, y se hizo un import de esta librería para que se pudiera hacer un save as y pudiera descargar el archivo. En el archivo appjs pues se hace el import del post para que lo pueda imprimir al final y quede pues como sin inconveniente. Vamos a generar entonces el ejemplo,
sería este. Vamos a guardarlo y vamos a exacto, vamos a mostrar para que se vea. Entonces esta es la parte que indicaba que se decía el network, digamos sería una cédula ficticia, ponemos el valor que es el archivo y le damos procesar. Él al momento de procesar me intenta generar un archivo de TXT, pero como vemos está vacío. Pero como les indicaba ahora hace un momento, cuando entramos a la parte de network y vamos al archivo que se generó, pues al archivo que se envió y la respuesta que nos da, pues nos da obviamente el archivo completo, pero nos está generando en la parte física. Ese sería pues como todo el proceso. Ese sería pues como el único problema que tuve respecto a eso. Intenté pues como buscarlo, de todas maneras pues me queda como reto terminarlo, y en caso tal pues indiferente de cuál sea el resultado como de la prueba y digamos del proceso como tal, me gustaría terminarlo y en caso tal pues como que enviárselos y que me hagan una retroalimentación en caso tal pues si no hay ningún inconveniente respecto a esto. Muchísimas gracias y eso sería todo. Hasta luego.